nacional? Bueno, estos son los dos modelos en pugna el 28 de junio. Es volver a las políticas que durante la década del 90 nos plantearon el tema de la desaparición del Estado, la desaparición de las políticas públicas. Digo, porque la oposición, ¿qué es lo que está haciendo hoy? ¿Por qué está criticando? ¿Por lo que no ha hecho, por lo que falta por hacer o por lo que hizo? Fíjate por la estatización de las jubilaciones, digo, cada uno de los procesos que se dieron dando. Y vos conocés a fondo la política porteña, lo que vemos es que tiene autonomía en el manejo de los territorios y ha logrado expulsar sin dar soluciones a un montón de vecinos a través de los desalojos, tiene manejo de salud y de educación y se han deteriorado los presupuestos. Bueno, esto es esencial, digo, para nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires ha habido una destrucción del Estado en el sostenimiento de las políticas públicas. Cuando nosotros nos planteamos esta cuestión de la necesidad de las políticas públicas en la ciudad, porque no solo la educación, cuando nosotros tuvimos todo el conflicto, digo, 1 año y medio de no gestión, digo, si nosotros planteamos, ahí está planteando, presentando, esa es la presentación de un libro de educación vial bajo la autopista de Barracas, digo, cosas marketineras en donde este señor, digo, lo que hoy está planteando es una brutal transferencia de los fondos de la ciudad de Buenos Aires a las empresas privadas. Digo, esto es lo que se está produciendo. En educación tenemos el presupuesto más bajo de los últimos 20 años. Respecto del año pasado, ha bajado un 3%. En salud, los insumos en los hospitales públicos, la falta de insumos en los hospitales públicos, la falta de personales en los hospitales públicos, la cantidad de tiempo, mes y medio o 2 meses, para hacerse análisis o algunos estudios que en provincia de Buenos Aires, con la gran población que hay, en 7 o 10 días se resuelven. Pero hay gente que dice que Michetti es más sensible. A ver, yo quiero hablar de la vicejefe de gobierno y de la vicejefe de gobierno, pero en términos concretos. Vamos a interpelar también y vamos a preguntarle a Gabriela Michetti, que es vicejefa de gobierno, es responsable de este gobierno, digo, que no ha cumplido su función, la función específica que tenía. Sabemos que la vicejefa de gobierno es la presidenta de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. No ha presentado un solo proyecto y ha estado ausente en el 97% de las sesiones de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Ni siquiera ha presentado un proyecto sobre la problemática de discapacidad. Entonces nosotros nos preguntamos, en estos momentos, el compromiso que tomó con la ciudadanía, que tanto hablaron cuando asumieron el 10 de diciembre del 2007, ese compromiso de transformar la ciudad, digo que hoy lo que es una involución, está involucionando hacia los sectores de mayores ingresos, digo, involucionando a los sectores que han privatizado, digo, destruyendo las políticas públicas, no han construido una sola vivienda. Bueno, eso ahí va, ¿no? Vos recordarás que cuando asumen vetan la ley de emergencia habitacional. Ese gobierno era una posible solución, porque es fácil, ahí vemos uno de los desalojos, tal vez el más conflictivo, el de Paseo Colón. El de Paseo Colón, ¿no? Por supuesto. A nadie se le ocurre hacer una política de viviendas para resolver el problema de esta gente. Suponete que ese edificio tenga una propiedad determinada. Bueno, hay que ofrecer otra alternativa. ¿Ustedes tienen propuestas relacionadas con el tema de la vivienda como para resolver la situación conflictiva en la ciudad de Buenos Aires? Sí, concretamente cuando en la campaña anterior también estuvimos trabajando con Daniel Fimun y Carlos Heller, que la propuesta que sustentaba era la construcción de 10.000 viviendas, trabajar conjuntamente con la nación en relación, digo, porque acá, ¿cuál es el problema? En todas las discusiones siempre hay en lugar de haber un consenso con la nación, discutir las políticas de inversión y los fondos que la nación obtiene, digo, pasa lo mismo concretamente con las escuelas, construcción de las escuelas. Claro. Se han construido 747 escuelas en la nación y no ha habido una sola escuela en la ciudad de Buenos Aires. Y los métodos también vale la pena tomarlo en cuenta. Tenemos una imagen sobre el proceder de la gente del UCEP. A ver. La gente del UCEP. Digo, esto, a ver. UCEP quiere decir Unidad de Control del Espacio Público. Claro, la vecina le decía,
quién sos. Es decir, ¿qué autoridad genuina tenés para venir a desalojarme a mí? Lucet parece ser una suerte de banda, ¿no? Sí, son bandas que a la noche pasan por los lugares donde nuestros ciudadanos todavía siguen padeciendo la pobreza y estando en cada uno de los lugares, no solamente desalojando, sino torturando a esa gente. Digo, acá hay sectores que están defendiendo esto. Esto es una cuestión de romper con la dignidad. En lugar de estar pensando temas de inclusión, esto tiene que ver con las políticas públicas en desarrollo social. Sí. ¿De qué manera se puede trabajar, crear las posibilidades como para crear políticas públicas, como para ir terminando con esta cuestión? Nosotros sabemos que esto no se va a terminar de un día para otro, pero en 1 año y medio de gestión no ha habido políticas de gestión, no ha habido políticas de crecimiento, solamente de involución. Vos sabés que también hay una exigencia desde un perfil social sobre el gobierno nacional en ese sentido. Es decir, hay exigencias de los movimientos sociales y de los gremios para que también el gobierno nacional, frente al crecimiento del PBI, abra la mano hacia la comunidad. En esto para nosotros, por eso decimos defensa y profundización. ¿Profundización en qué? En la distribución del ingreso, en la asignación universal, una asignación universal por hijo, para terminar. ¿Hay determinación del gobierno de llevar adelante estas políticas? Yo creo que faltan avanzar todavía. Digo, estamos quienes vemos el medio vaso lleno y aquellos que lo ven vacío o lo quieren tirar para nuevamente volver a las políticas en donde en la década de los 90, digo, si hablamos de transferencia de escuelas a las provincias, miles de escuelas transferidas a las provincias sin fondos, el tema de la transferencia de los hospitales públicos, y estas son las consecuencias que estamos viviendo. Por eso el 28 de junio estamos discutiendo 2 modelos de país, 2 modelos políticos, sociales, económicos y culturales también, porque la cultura del individualismo que nos impusieron durante la década de los 90, digo, es diferente a la cultura de la solidaridad, del colectivo, para poder construir nuevos proyectos, para construir nuevo futuro y para construir un futuro diferente. ¿Cómo pensás que va a incidir, aun cuando Capital sea un lugar muy particular, el conflicto agropecuario en estas elecciones? Se habla mucho de indicadores que son perjudiciales para el gobierno en el área santafesina, en algunas zonas muy afectadas por este litigio. Hubo una movilización importante de vecinos de la ciudad de Buenos Aires el año pasado en favor de los grandes productores. ¿Cómo pensás que puede incidir electoralmente? A ver, yo creo que ahí también están planteados los 2 modelos de país, digo, estos sectores concentrados, digo, porque no son ni pequeños ni medianos productores, son los grandes productores que tienen la mayor concentración. Hoy ha aumentado la soja, digo, siguen teniendo ganancias espectaculares, siderales, digo, hay un montón de soja que está guardada en los silos y que van a invertirlo ahora, están esperando el momento de comercializarlo. Digo, esto también es este modelo de país de volver a la concentración. Digo, y acá en la ciudad de Buenos Aires vamos a ir a interpelar al vecino y a preguntarle, digo, ¿qué es lo que pasaba en 2001, 2002 en la ciudad de Buenos Aires? Vos te acordás muy bien, negocio cerrado, desierto. Digo, y hoy vemos con alegría que podemos estar en la calle en esta cuestión que es la máquina de la posibilidad de estar saliendo, de poder consumir. Digo, por eso la distribución del ingreso. Cuanto más distribución hay más movimiento de esta rueda productiva, y en esto es lo que nosotros vamos a ir planteándonos. Es una discusión jaurechiana. Y en ese sentido, vos que tenés prestigio en sectores populares de la sociedad, ¿qué le dirías a aquellos que están presentando nóminas por izquierda frente al kirchnerismo?